Yo creo que vivimos en este momento de la historia del mundo, en una sociedad que está altamente medicada, que está anestesiada, ¿no? Para no pensar, tenemos una velocidad feroz, a donde entendemos que las cosas tienen que ser de una sola manera, a donde estamos todos como muy asustados. No, no hablo de la pandemia, hablo en general, ¿no? Pre-pandemia también. Ahora todo eso se ha exacerbado de una manera brutal, ¿no? Pero creo que estamos como con una velocidad, como que tenemos que ser perfectos, como que no podemos estar tristes, como que no podemos no ser exitosos, como que no todos tenemos que ser de determinada manera. Eh, y yo no creo que eso sea no creo que sea de esa forma. Creo que no hay tiempo, ¿no? Hay los médicos de atención primaria, insisto, antes de la pandemia, dan cita cada 7 minutos. No hay forma en que un médico de atención primaria pueda atender a un paciente en 7 minutos. Entonces no escuchamos al paciente y nos viene un paciente triste, nos viene un paciente con dolor, lo ocultamos, no tiene nada, lo hacemos que vuelva, lo mandamos al especialista, el especialista lo mira, no tiene nada y en realidad ese paciente lo que necesita es que lo escuchen, porque está obviado, porque no tiene trabajo, porque suma, no sé, por un montón de circunstancias. Entonces, ¿qué hacemos? Medicamos. Medica, el médico de familia medica. O lo manda al psiquiatra y lo medica, ¿no? Y sin embargo, lo que esa persona necesita es que alguien lo escuche, que alguien le preste atención, que alguien lo escuche de una manera diferente, amorosa, más amable, que realmente lo esté escuchando, que no esté pensando que tiene otras 30 personas en la sala de espera. Entonces, eh, soy partidaria de que las pastillas no curan, al contrario, enferman. Además de que vienen a tapar el síntoma, por lo general, toda la medicación tiene efectos secundarios, toda. Entonces, cuando a uno le dan una pastilla para la depresión, resulta que deja de estar alerta para determinadas cosas, está tirado o no puede tener relaciones sexuales. Eh, Cuando a alguien le dan un ansiolítico, está como ido del mundo, ¿no? Está tranquilo, pero no puede tener vínculos sociales. Entonces, lo que hay que entender es que somos un todo, somos un cuerpo físico, pero también somos un aparato psíquico, somos seres complejos, está todo interrelacionado, lo físico y lo psíquico. ¿Vale? Cuando algo nos duele, emocional o físicamente, creo que es importante entenderlo en un contexto, digo. No a todos nos duele de la misma manera ni por las mismas cosas, ¿vale? Además, cada uno de nosotros es diferente, es distinto y aunque nos pasen las mismas cosas, eh, no las tramitamos igual. Esto tiene que ver con lo que comentaba antes de esas posiciones que vamos tomando cuando somos niños, ¿no? Cada familia es un mundo, cada persona también es un mundo muy rico, muy vasto, muy florido. Lo que pasa es que hay que dejar que eso florezca, ¿no? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, dos hermanos que han nacido de los mismos padres, en la misma familia, con una diferencia de 3 años de edad, por ejemplo, no tienen a los mismos padres. Mamá y papá no se comportan con uno igual que con otro. Y esto no es aposta, no es voluntario, sino que esa misma mamá y ese mismo papá, esa misma mujer y ese mismo hombre están en dos momentos diferentes de su vida cuando nació uno de los hijos que cuando nació el otro. Aprendieron cosas en ese camino. Les han sucedido cosas en ese camino, como sujetos, como pareja, como hermanos, hijos a su vez. Entonces, no son las mismas personas. Entonces, esos hijos no tienen a los mismos padres a pesar de que biológicamente son los mismos padres. Eso lo tenemos que entender porque es súper importante. Entonces, no a todos nos pasan las cosas de la misma manera. Y a partir de eso, tenemos que entender que somos sujetos únicos y que no podemos aplicar la misma solución a problemas diferentes, porque no van a dar el mismo resultado. La escucha tiene que ser diferente para cada una de esas personas. Entonces, las premisas y las afirmaciones con el fin de cambiar una práctica, eh,
nociva o tóxica, como le dicen ahora, desde la conciencia, por ahí hacen desaparecer el síntoma en un plazo cortito de tiempo, ¿no? Pero al final hay algo mucho más profundo, que es lo que determina que tengamos esa actitud, que tengamos esa palabra, esa reacción, esa respuesta, ¿no? Y que tiene que ver con algo más profundo que necesita una escucha más activa, más atenta, ¿no? Y además necesita también que el paciente esté involucrado para, para querer generar ese cambio, ¿no? Tratar el síntoma no va a acabar con lo desencadenantes, es simplemente ponerle un parche, es parchear algo, pero el síntoma, si no somos capaces de solucionar el efecto que lo genera, el síntoma va a aparecer o va a aparecer otro, ¿no? Entonces el psicoanálisis lo que intenta, lo que trabaja es precisamente el modificar esas estructuras desde la base, ¿vale? Eso es lo más interesante. El método que utiliza el psicoanálisis es el método de asociación libre en transferencia con una interpretación-construcción dentro de la consulta, donde, como comentábamos, el paciente habla, el psicoanalista escucha y se va generando ese nuevo saber no sabido, ¿vale? Me preguntaban también si un psicoanalista se puede analizar a sí mismo. La respuesta es que no. El único que ha conseguido eso y en una labor absolutamente de investigación y de construcción de todo este entramado teórico fue Freud, ¿vale? Fue quien nos enseñó a través de su propio análisis, del propio análisis de sus sueños y todo lo demás, cómo iba haciendo el procedimiento. Y esto en realidad lo empezó haciendo al principio, porque también empezó a trabajar mucho con sus pacientes. Vemos su propio análisis en algunos casos que nos trae cuando analiza los sueños, que son sueños muy interesantes, que los invito a verlos porque si les interesa, los invito a analizarlos, a leerlos en el libro La interpretación de los sueños, pero un psicoanalista no se puede analizar a sí mismo precisamente por lo que decía en un apartado anterior, de que es fundamental el propio psicoanálisis, ¿no? Todos tenemos un inconsciente. Los psicoanalistas somos sujetos del lenguaje, igual que los pacientes. Somos pacientes en un momento dado y necesitamos resolver esos propios escotomas porque es que si no, no somos capaces de poder trabajar en la escucha del paciente. Entonces nosotros mismos no somos capaces de hacer eso. Sí es cierto que cuando uno estudia psicoanálisis o incluso quien está en un proceso analítico, va generando ciertas herramientas y va adquiriendo una manera de pensar y de escuchar distinta. Eso sí, y esto es altamente interesante porque nos permite ponernos en tela de juicio, nos permite replantearnos determinadas circunstancias y entender mejor algunas conductas que tenemos, que entienden los demás, pero un psicoanálisis es en consulta, ¿vale? No hay psicoanálisis fuera del pacto analítico, no hay psicoanálisis donde no está el psicoanalista. Eso es muy importante saberlo. Lo demás son charlas, son consejos, son conversaciones. Eso es lo más importante. Así que bueno, estas son algunas de las cuestiones que me preguntaron en la entrevista y quería compartirlas porque creo que pueden echar luz sobre cuestiones que les interesen y bueno, si quieren contactar conmigo, al final del video están mis datos de contacto, estaré encantada de poder ayudarlos y poder acompañarlos en el camino de una terapia analítica si están empezando a pensar que puede ser algo beneficioso para ustedes, que seguramente lo sea, porque es un camino maravilloso y de autotransformación y de crecimiento personal que creo que es lo que nos puede hacer vivir realmente mejor. Un saludo, muchas gracias y hasta la próxima.